Cuba, para unos, un bastión de resistencia, para otros, una isla atrapada en el tiempo. Pero en 2026, las grietas ya no se pueden ocultar. Mientras el mundo avanza hacia la inteligencia artificial y la energía limpia, las calles de La Habana se apagan. Pero esta historia no empezó con Fidel, ni terminará con el actual gobierno. Para entender el futuro, hay que mirar el abismo de 1898. ¿Es posible que la isla esté girando en un ciclo eterno de intervención y colapso? Vamos a analizarlo sin filtros. Imagina 1890 y hoy tu España, un imperio en decadencia, se aferraba a su perla de la Santilla. Estados Unidos, una potencia hambrienta, esperaba una excusa. El Maine explotó y el destino de Cuba se selló en París, sin cubanos en la mesa. Hoy, la historia rima. Cuba vuelve a ser el tablero de ajedrez donde Washington, Pekín y Moscú mueven sus piezas. Pero esta vez, el botín no es solo azúcar o tabaco, es algo mucho más valioso. Minerales estratégicos, cobalto y níquel, el oro del siglo XXI, esenciales para la nueva era tecnológica. Pero 1898 fue solo el prólogo. En 1959, las piezas del tablero saltaron por los aires. Fidel Castro no solo derrocó a un dictador, cambió el eje de gravedad del continente. De la dependencia de Washington, Cuba pasó a ser el portaaviones ideológico de la Unión Soviética. La crisis de los misiles en 1962 puso al mundo al borde del apocalipsis nuclear. Cuba dejó de ser una isla para convertirse en un símbolo. El embargo llegó como una armadura que con el tiempo se convirtió en una jaula. Durante décadas, los subsidios soviéticos mantuvieron una ilusión de estabilidad, pero cuando el muro de Berlín cayó, Cuba se quedó sola en el tiempo. El período especial fue el primer aviso de que el sistema tenía fecha de caducidad. ¿Estamos hoy ante el aviso definitivo? Hoy, el calendario dice 2026, pero en las calles de Cuba, el reloj parece haberse detenido o retrocedido. La inflación ha devorado los salarios. Los apagones no son accidentes. Son la banda sonora de una infraestructura que colapsa. El éxodo ya no es por oleadas. Es una hemorragia constante. El talento, la juventud y el futuro de la isla se escapan por el estrecho de Florida o las selvas de Centroamérica. Ya no es solo una lucha de izquierda contra derecha. Es una lucha de la realidad contra la supervivencia. Por primera vez en décadas, el gobierno cubano se enfrenta a una población que ha perdido el miedo, conectada por Internet, que ve cómo el mundo avanza mientras ellos luchan por un trozo de pan. La pregunta ya no es si el sistema cambiará, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse antes de que la presión interna y externa lo rompa todo. ¿Pero por qué Cuba sigue siendo tan importante para las potencias mundiales? La respuesta no está en la ideología, sino en la tabla periódica. En la carrera global por la energía limpia, Cuba guarda un as bajo la manga: níquel y cobalto. Sin estos minerales, no hay baterías para los Tesla, ni iPhones, ni tecnología militar avanzada. Cuba posee una de las reservas de cobalto más grandes del mundo. En un siglo XXI, donde China controla la cadena de suministros y Estados Unidos intenta recuperarla, la isla vuelve a ser el objeto del deseo. ¿Es casualidad que Rusia y China sigan invirtiendo en infraestructura cubana a pesar de la crisis? No, están comprando un asiento en primera fila para el control de los recursos estratégicos del futuro. El azúcar de 1898 ha sido reemplazado por el oro azul de las baterías. ¿Qué pasaría si la historia se repitiera? Si el sistema actual cae, se abren dos puertas. La primera, una Cuba libre y democrática. Un escenario donde la inversión extranjera inunda la isla, modernizando su tecnología y convirtiéndola en el hub logístico y turístico del Caribe. Para Estados Unidos, significaría estabilidad y el fin de la crisis migratoria. Para los cubanos, el regreso de la prosperidad. Pero hay una segunda puerta, una que flota en los foros de geopolítica como una sombra: la influencia total o la anexión de facto. No hablamos necesariamente de banderas, sino de control. Un escenario donde Cuba, devastada económicamente, se convierta en una zona económica especial, controlada por potencias externas, para extraer sus recursos. En 1898, Cuba pasó de manos españolas a manos estadounidenses. En 2026,
El riesgo es pasar de un sistema fallido a una nueva forma de dependencia tecnológica y mineral. ¿Podrá Cuba, por primera vez en 500 años, ser dueña de su propio destino? La historia no se repite, pero rima. En 1898 fue la explosión de un barco. En 1959 fue una revolución barbuda. En 2026 podría ser un colapso energético o una batería de litio. Cuba está de nuevo en la encrucijada. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa y la isla ya no puede permitirse ser un museo viviente. El futuro de Cuba no debería decidirse en Washington, ni en Moscú, ni en Pekín, pero la geografía es destino, y su ubicación la condena a ser protagonista de los grandes dramas de la humanidad. La pregunta queda para ti. ¿Estamos viendo el final de una era o el comienzo de un nuevo ciclo de intervención? La historia está ocurriendo ahora mismo, y esta vez, el mundo entero está mirando. Si te ha gustado este análisis, suscríbete y déjanos tu opinión. ¿Crees que Cuba logrará su independencia real en este siglo?